El siguiente programa es familiar, para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Tele Zapatoca, proyectando la imagen actual. La historia de Zapatoca ha sido vivida por sus moradores y contada por extraños. Sus calles, rectas como la conciencia de sus hijos y anchas como los caminos de la superación, fueron trazadas en un sitio deliberadamente escogido por su cielo limpio, su clima de seda y un sol suave como una caricia. Con la honradez, la austeridad, el trabajo y el honor como patrimonio. La villa se hace amar y se deja amar. Relatar tantos recuerdos es para no acabar. Zaguanes, portones y tejados reviven historias de sacrificio, amor, esperanzas y frustraciones, de ausencias y regresos y de cosas que se fueron. Y lo más cercano a nosotros, nuestros antepasados. Se amañaron tanto en la villa que parece que no se han querido ir del todo. Se les siente por todas partes. César Ardila Gómez. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar y vamos a conocer la historia de un santo varón salesiano que habitó en Zapatoca entre los años 40 hasta 1970. Don Miguel Zablosky nació el 11 de febrero de 1881 y falleció en Zapatoca el 20 de abril de 1970. Esta historia que vamos a conocer hoy está basada en el libro del padre Jaime Rodríguez, salesiano. El padre Jaime Rodríguez conoció y trabajó con don Miguel Zablosky. Muchos zapatocas también lo conocimos y lo recordamos con cariño como una persona humilde, como una persona santa, como un santo varón, una persona dedicada al Señor. El padre Rodríguez basó este libro en información que tiene la comunidad salesiana, pero más importante aún es que basó también este libro en las memorias que escribió don Miki. A Miguel Zablosky lo conocíamos los estudiantes del Colegio Los Avesantes de Zapatoca como don Miki. Vamos a escuchar entonces lo que nos narra el libro del padre Rodríguez. Don Miki en un principio no quería escribir sus memorias debido a su humildad. Solamente lo hizo en cumplimiento de las órdenes de su superior. Esto dijo en sus memorias a este respecto don Miki. Don Miki inició su segundo manuscrito con estas palabras: al escribir en este cuaderno me da cierto miedo y repugnancia, pero escribo por obediencia del reverendo padre director. Al término de la segunda narración, dice don Miki: Padre, que yo pueda ya escribir, mas todo el mundo me conoce. El 8 de octubre voy a cumplir 57 años de congregación. Ya ni las manos no pueden escribir, no me corren. Si su reverencia opina, también puede quemarlo, y estampó su firma. Esto escribió el padre Juan B. Becerra en este mismo libro. Éramos aún niños en la casa del aspirantado de Mosquera y ya nuestros superiores nos hablaban con veneración de este coadjutor privilegiado a quien María favorecía con familiares coloquios. Don Miki escribió sus memorias en obediencia a su director, grande y verdadero maestro de espiritualidad salesiana, el padre Ildefonso Gil Quintero, quien intuyendo vivencias espirituales muy profundas y extraordinarias, le pidió venciera el temor de escribir estas experiencias. Don Miki obedeció. Don Miki nació en 1881 en el entonces Imperio Austrohúngaro. Sus padres eran de extracción campesina
y don Miki les ayudaba en las labores del campo. La madre de don Miki murió cuando él tenía solamente 3 años y, como él lo dijo, no conocía a mi madre. Sin embargo, más tarde, dentro de su juventud, don Miki nos relata una vivencia muy importante, y fue la aparición o el sueño que tuvo de su madre, y es así como logró conocerla. Escuchamos qué nos dice don Miki acerca de este encuentro con su madre. En sueño la vi en la cama con una enfermedad horrible y en el acto ya sana. Me dijo: mire, Miguel, usted no me vio, no me conoció. Mire mi fisonomía. Yo la miré y estaba resplandeciente como la luna, subiendo hacia arriba, dándome gracias por mi auxilio en comuniones. Ella subía al cielo. Yo estaba de fiesta porque llegaba al cielo. Hice cuentas y pude ver que mi mamá había estado 18 años en el purgatorio. El origen de su vocación religiosa hay que mirarlo en el ambiente cristiano y muy piadoso de su familia, pero hay también caminos y manifestaciones de Dios muy especiales aún desde su más tierna edad. Había hecho la primera comunión alrededor de los 12 años y desde entonces se descubre en él una devoción y actitudes eucarísticas muy profundas que ostentará como uno de los rasgos más característicos de toda su vida. Sus memorias las inicia con una afirmación que es como un encauzamiento definitivo de su existencia y que parece envolverlo desde su uso de razón. Desde muchacho, cuando entendí qué es el pecado, siempre tuve el cuidado de no cometer la mínima falta. También nos describe una experiencia muy significativa, que dice haber soñado siendo muy pequeño y que proyecta y hasta se repite en otros momentos de su vida. Me encontraba con Dios Padre sentado en una silla y yo de frente a Él, de rodillas, apoyando mis codos sobre sus rodillas, sin temor, mirando la cara de Dios. Me atreví a pedirle la gracia de que no me juzgara, y Él me contestó que el juicio lo tiene su Hijo, Jesús. Yo pensé dentro de mí: qué bien, pues Jesús es mi amigo y yo lo quiero mucho. Esto de apoyar mis codos en las rodillas del Dios Padre me pasa con alguna frecuencia cuando estoy rezando. Me parece que apoyándose en sus rodillas se reza con más recogimiento en la presencia y veneración de la bondad de Dios. En otra ocasión, soñando, vi a Jesús joven, como de unos 15 años. Me miró con cariño y me dijo claramente que sería mi compañero en mi vida. En su semblante se veía un dejo de lástima sobre mí por los sufrimientos que me vendrían. Y realmente he tenido cruces diferentes. En otro momento sentí como una voz interna que me previno para que yo nunca me casara y que debía quedar así, virgen. Lo prometí. Todavía no sabía que algún día yo debía ser religioso. Don Miki, como mandaba la ley, fue llamado a prestar el servicio militar y allí estuvo por un término de 2 años, regresando más tarde cuando era llamado a las maniobras militares. Don Miki nos cuenta 2 situaciones que le sucedieron estando en el servicio militar. Durante este tiempo de maniobras militares cayó un primer viernes. Yo quería hacer mi comunión, pero me parecía imposible ya que el cura párroco confesaba bien temprano. Me levanté bien temprano y vi que el militar de servicio, que no me hubiera permitido salir del salón donde dormían tantos soldados, estaba sentado a la puerta durmiendo. Como yo no podía salir vestido con el uniforme antes de la hora, hice un alijo de la ropa con que debía entrar a la iglesia y salí así como se va a dormir, descalzo, sin pantalón y sin camisa, para que en el caso de que me viera no me dijera nada. Salí al jardín, allí me vestí con la ropa que llevaba escondida y pasando por algunos huertos, saltando cercas, fui hasta el cementerio donde estaba la iglesia.
No fui por las calles del pueblo para no caer en manos de los oficiales que hacían la guardia nocturna. Al llegar a la iglesia me pude confesar y el sacerdote me dio la comunión. Solo sentí tristeza al pensar que Jesús es tan poco conocido y amado. Entonces oí la voz de Jesús que me dijo: consuélate que en este siglo eso se acabará. ¿Qué significarán estas palabras? ¿Será que viene el fin del mundo o el reino de Jesús? Una vez al acabar los servicios militares, regresábamos al cuartel. El último día caía en primer viernes y yo deseaba hacer mi comunión. Sabía que Jesús quería que se comulgaran los primeros viernes. Entonces me encomendé a Santa Margarita María Alacoque. A las 3 de la mañana debíamos estar listos para salir hacia Liubliana, distante unos 40 kilómetros. Los soldados se preparaban tomando su café y comiendo otras cosas más. Yo salí en ayunas para haber de comulgar en ese día. Algunos soldados se desmayaron en el camino por el mucho calor que hacía. En algunos sitios se podía parar para comprar algo de comer. Por fin llegamos a la ciudad a eso de las 3 de la tarde. Los soldados buscaban su almuerzo. Yo me fui a ver en dónde podía confesarme y recibir la comunión. Llegué a la casa de los padres jesuitas eslovenos. Me confesé y me dieron la comunión. Volví a la caserma. Ya no se podía reclamar la comida, pero me sentí tan fresco y descansado que no me hizo falta. La vida militar no mermó jamás su intensa piedad, en particular por la Eucaristía. Al contrario, él mismo escribió esta afirmación textual: durante mi servicio militar por 2 años estuve mejor, podía con más frecuencia comulgar. El amor a la Eucaristía fue el rasgo caracterizante de su personalidad y de su vida. La comunión frecuente era una obsesión para él. Ya vimos su capacidad de cubrir distancias largas para poder comulgar. También los largos ayunos que se imponían y que hacen evocar a Juan Bosco, seminarista. Cuando don Miqui regresó a su casa después del cuartel, tenía que caminar 6 kilómetros para recibir la comunión. Don Miqui nos narra una experiencia de sabor místico con respecto a la Eucaristía. Escuchemos. Acababa de comulgar y estaba orando en mi sitio. Entonces oí la voz de Jesús que me decía: mira, yo beso tu corazón. Sentí el toque de sus labios en mi corazón. Entendí que él deseaba el amor que ahora llevo en mi corazón, en el cual estampó su divino beso. Una vez terminado su servicio militar y después de haber regresado a su casa a los labores del campo, don Miqui pidió a la comunidad salesiana que fuera recibido. Es por esto que el 8 de octubre de 1905, don Miqui fue aceptado en esta comunidad. Al principio, don Miqui, como era coadjutor, empezó en las labores de la casa. Nos cuenta que en alguna ocasión, estando encargado de algunos carruajes de caballos, estuvo muy cerca a tener un accidente y posiblemente a perder su vida, cuando los caballos desbocados llegaron a un barranco a la orilla de un río. Don Miqui entonces escuchó una voz del otro lado del río de un joven que le advirtió que echara marcha atrás porque había peligro. Ese lugar era desolado. Don Miqui pudo entonces ordenarle a los caballos que se regresaran
salvando así posiblemente su vida. Ya estando en la congregación salesiana, don Miki decidió que quería venir a Colombia a trabajar con los leprosos. Hizo la solicitud a la comunidad salesiana y 5 años después le fue otorgado el permiso para que viajara a Colombia a trabajar con los leprosos como él siempre lo había soñado. Don Miki nos narra una situación del viaje que hizo desde Cracovia para salir por Italia rumbo hacia las Américas. Don Miki partió de la Casa Salesiana de Cracovia, que había sido fundada en 1911 y en la que pasó algunos meses en las múltiples ocupaciones que exige la organización de una obra nueva. Su salida definitiva de Austria fue en octubre de 1913. Hay, sin embargo, en la primera etapa de su viaje, la de arribo a Italia, un hecho que él narra, pero muy sencillamente, y que muchos años después, al reflexionar sobre el mismo, lo evalúa como algo sobrenatural. En sus memorias es quizás el que narra de manera más relevante, no podía omitirse en esta biografía suya. Al salir de Austria llegué a Venecia para tomar el tren a Turín. Me di cuenta en la estación que no me alcanzaba la plata hasta Turín. Compré entonces el tiquete hasta Milán, pensando que allí en la Casa Salesiana me darían las 8 libras que me hacían falta. Me senté triste en un banco en la estación a esperar, pensando que la gente circulaba por todos los lados. De repente me di cuenta de que la plaza estaba vacía. De pronto salió de una bocacalle un señor y se dirigió derecho hacia mí. Sentí miedo por el temor de que pudiera quitarme las maletas y yo sin saber nada de italiano para defenderme. Tendría mi edad, unos 33 años. Se sentó a mi lado y empezamos a hablar. En eso pitó el tren. Me puse en pie para coger mis maletas y él quiso ayudarme. No se lo permití porque me dio pánico de pensar que me las fuera a quitar. Al subir al tren como pude, él me siguió y se entró al mismo compartimiento y se sentó frente a mí. Yo no lo había visto comprar tiquete porque la oficina estaba cerrada. Se puso a hacerme preguntas. Yo le contestaba en italiano. Nos pusimos a conversar. Yo me había abierto más y sentía menos temor. Le conté que soy salesiano, que viajaba a Turín para seguir a América y trabajar entre los leprosos y que la plata no me había alcanzado para ir hasta Turín. Entonces había decidido llegar a nuestra casa en Milán. Le hablé de la congregación salesiana y de don Bosco, que en ese tiempo no había sido declarado todavía beato ni santo. Yo le contaba de todo. Él me escuchaba todo con mucho cariño. Le pregunté de qué región era, si napolitano o romano. Él me contestó negativamente y no me atreví a insistir más. ¿Cómo es eso que yo le contestaba correcto en italiano y entendí que él hablaba en italiano y no me corrigió nada en mi conversación? Salimos de Venecia a las 7 de la noche y llegamos a Milán como a las 5:30. Él se bajó conmigo del tren y me aconsejó que dejara las maletas en la estación para que no me estorbaran y que me darían unas contraseñas para reclamarlas. Yo llevé la maleta más grande, él la pequeña. Al llegar a la oficina las entregó y habló con el empleado en un dialecto que yo no entendí. Recibió las contraseñas y me las entregó, explicándome cómo debía hacer cuando siguiera el viaje a Turín. Al salir de esta oficina le dije que yo quería ir a la catedral a comulgar. Él me dijo que también iba allí. Al subir al tranvía compré mi tiquete y como vi que él no compraba, se lo quise comprar pero no lo quiso aceptar. Así había viajado también en el tren. Pensé que tenía amigos y viajaba de balde. Al bajar del tranvía dirigí mis pasos hacia la basílica o Duomo, como la llaman aquí. Al llegar frente a la catedral, él me acompañaba y me mostró el gran portón con medallones de bronce con la representación de la pasión de Jesucristo. Al pasar adentro me señaló las bóvedas y paredes brillantes, todo hecho en mármol. Arribamos a un sitio y me mostró la tumba de San Carlos Borromeo. Él se estuvo a mi derecha, pero no se arrodilló.
No me demoré para no perjudicarlo en su tiempo. Desde ahí me mostró un altar donde yo podía comulgar. Íbamos saliendo y se detuvo para mostrarme la artística estatua de San Bartolomé, haciéndome ver que tenía sobre el hombro la piel que le habían desollado. Al salir me invitó a subir a los techos de la iglesia. Le pregunté para qué y me dijo para que pudiera admirar la belleza de la ciudad. Le agradecí, pero le dije que yo quería ir a comulgar. Nos estrechamos las manos y lo seguí con la vista mientras se alejaba. A los pocos pasos se volvió hacia mí y me dijo adiós, con una mirada tan dulce que se me clavó en la memoria. Volví a entrar a la iglesia, al sitio que se me había mostrado para comulgar. Ya no encontré al sacerdote que estaba celebrando. Me arrodillé. A los pocos pasos había un sacerdote revestido. En alta voz dije el confiteor para que él se devolviera. Realmente se acercó a mí y me dio la Santa Comunión. Yo estuve recogido, no miré la fisonomía del sacerdote. Pero sí estoy seguro de que no se acercó al altar, ni sacó el Santísimo de allá. Ni siquiera habían prendido las velas en el altar. El sacerdote no se purificó los dedos. Todo se me hizo raro. Luego de una breve acción de gracias, entré a la sacristía y pregunté a un seminarista la dirección del colegio salesiano. Me indicó la calle y el número del tranvía. En todo me fue muy bien. Me dieron almuerzo antes del mediodía. Volví a la estación. Con tiempo retiré mis maletas y partí hacia Turín. No comprendo cómo hablamos todo el tiempo en italiano, si yo sé apenas unas pocas palabras. Caminos de Dios. Antes de que Don Mickey viniera a América, había estado en varios colegios salesianos en Europa. En estos colegios Don Mickey aprendió carpintería, aprendió sastrería y otras obras manuales. Nunca en ese tiempo había participado activamente en ninguna construcción. Cuando Don Mickey llegó a América, se bajó en Curazao. Allá le asignaron una estadía de unos 3 años en el entonces Asilo de San José. De Curazao, Don Mickey pasó a Barranquilla, a donde llegó ya con pasaporte polaco. En febrero de 1917 lo recibió con toda la fraternidad que le era propia el padre Ernesto Briato, y a los pocos días se encaminó a la meta por la que se había pedido venir a Colombia, los enfermos de lepra. Y lo más singular de todo, con el Santo Padre Rafael Cripa, veterano de Agua de Dios, fueron los fundadores del Lazareto de Caño del Oro, en una hermosa isla del Caribe, frente a la ciudad de Cartagena. Se encontraron 2 hombres de Dios, el uno curtido por años de servicio a los enfermos, por las incomprensiones y por los largos años de vida, el otro contemplativo de Dios, activísimo y generoso, soñador de la entrega a los enfermos, que personificaban la última escala de la pobreza y el abandono por lo terrible de la enfermedad en las circunstancias médicas y culturales del momento. No tenían ni agua y el clima era de mar tropical ardiente. Tampoco una casita si fuera muy humilde. Las que sí abundaban eran las necesidades de los 600 habitantes, la mitad de los cuales ancenianos. Los 2 salesianos tenían que ser creadores desde la nada. Fueron 6 los años que pasó Miguel como mano derecha del padre Rafael, quien soñaba con levantar un templo grandioso en lugar de las 2 piecitas adaptadas como capilla parroquial en la humilde choza. Poco a poco se fue erigiendo una mole gótica bellísima. Tenían también que proveer a las exigencias más urgentes de la enfermedad, que era devastadora. En todas las dimensiones se desplegó Miguel con todo su celo apostólico. Había sido modelo de cumplimiento hasta en el servicio militar. Ahora lo era en la militancia salesiana. Cuando se acababa el año de 1922, por fin llegaron las salesianas para encargarse del hospital, que había sido levantado con tanto esfuerzo
de la farmacia y de la escuela, y los servicios de Miguel fueron requeridos en otra parte, en Barranquilla, donde los salesianos estaban empeñados en solidificar la obra y construir un gran templo. ¿Cuáles serían sus sentimientos cuando la obediencia religiosa interrumpía su trabajo con los leprosos? En lo humano, tuvo que hacer una separación dolorosa de lo que más quería. En Barranquilla fue desde el principio el colaborador número 1 del dinámico director y párroco Padre César Césari, quien estaba al frente de la construcción del grandioso templo en una zona muy deprimida de la ciudad. Había un arquitecto holandés, y de él escribe Miguel: con él aprendí algo del oficio de constructor. Aprendí cálculos de resistencia, del peso, etc. Así que cuando faltó el arquitecto, la responsabilidad quedó toda en manos de Miguel. Su permanencia en esta ciudad fue hasta finalizar 1930. Su arquitectura partía de la que tenía él para su vida interior. De ese tiempo escribió: por mi deseo de santidad, hasta hice voto de hacer siempre lo que es mejor, pero me dio miedo y quise volver atrás en ese voto, pero recibí el aviso de no rescindir el voto, porque no me perjudicaba en nada para mi vida común. Este lazareto de Cañoloro fue bombardeado por el ejército por órdenes del gobierno. Aún quedan algunas fotografías de lo que fue la casa principal del lazareto y también lo que queda o quedó de la iglesia que don Miki ayudó con tanto amor y cariño a construir. De Barranquilla, don Miki fue trasladado al Colegio Salesiano León XIII en Bogotá. Allí muy posiblemente tuvo que ver con la construcción de dicho colegio. Estaba también en construcción el Santuario Nacional de Nuestra Señora del Carmen, hermosa obra en la que muy posiblemente don Miki también tuvo mucho que ver en esa construcción. De Bogotá fue enviado a Cali, de Cali tuvo que volver a Cartagena y lo llamaban con frecuencia de sitios donde se necesitaba su ayuda para la construcción. Pero su mayor empeño estaba en la construcción espiritual, siempre al servicio de Dios. A continuación, escuchemos dos vivencias más que él mismo relata en sus memorias. Debo contar, padre, que habiendo comulgado en la noche del Año Nuevo, nuestro Señor me dijo que había ganado el jubileo. En otra ocasión, después de comulgar y teniendo yo la patena para la distribución de la comunión a los demás, vi a la Santísima Trinidad, todas las tres personas por separado, muy claras y transparentes, y vi cómo la persona que ha comulgado queda transparente y clara delante de Él y se asemeja tanto a Dios. Me dio mucha luz al ver que una persona santa, sin pecado, se asemeja a Dios y es templo vivo de Dios, y quien podrá atreverse a profanar ese templo si esa alma está divinizada. El 13 de noviembre de 1945 llegó a Zapatoca por un pedido de 3 meses para ayudar en la construcción del colegio. De Zapatoca una vez más fue enviado a Cali, pero afortunadamente el 7 de marzo de 1949 regresó a Zapatoca. Escuchemos lo que a este respecto dice la crónica del colegio.
El 7 de marzo de 1949 llegó de Cali el maestro de obra y coadjutor salesiano don Miguel Zablowski. Su fin era el de encargarse de la dirección de la obra en construcción correspondiente al edificio del colegio en su tramo oriental por las calles Octava y Carrera Octava. Su más importante trabajo de construcción lo hizo en Zapatoca, que fue el sitio donde escribió sus memorias, dejándonos unas páginas que nos revelan sus vivencias con Dios. En una ocasión, estando en Zapatoca, sus servicios fueron requeridos en Duitama para ayudar en la construcción del colegio. Este viaje a Duitama no duró mucho tiempo, pero don Miki nos relata lo que le sucedió a su regreso de Duitama. Al volver a Zapatoca me extrañé mucho porque estuve en Duitama apenas un mes y medio. De repente oí la voz de Jesús, no puedo estimar si interna o externa, que me manifestó. ¿Acaso no te dije que seré tu compañero en tu vida? Entonces me llegó como un relámpago y comprendí que en lo que viví en Milán, él había sido el protagonista. Con estas palabras, don Miki nos está diciendo que fue Jesús el que lo acompañó en su viaje a Milán. Nadie puede pronunciar un veredicto sobre el valor sobrenatural de sus escritos, como tampoco arrogarse autoridad para negarlo. Las revelaciones personales son posibles, existen según la Iglesia y solo comprometen a quien las recibe. Lo que quiere decir que los no implicados en ellas no estamos obligados a creerlas, pero no podríamos poner en duda su autenticidad. El texto evidencia una gran coherencia interna y un sabor intenso de experiencia mística. Pero la lectura que más cuenta es la de la vida de don Miki, la de su santidad salesiana, la de su contemplación de Dios para discernir siempre lo que Dios quería de él, lo mejor que le pedía. En estas memorias y en las comunicaciones de Dios para con él, hay siempre una invitación a la perfección. Así lo entendía él. Y recorrió los caminos que sintió que Dios le trazaba. Su oración era una comunicación afectiva con Dios, y Dios no tiene limitación alguna para responder directa y afectuosamente, siendo como es un Dios de amor, como vemos en las vidas de los místicos, como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, lo mismo que encontramos en Don Bosco. La lectura de sus escritos conmueve y edifica, tanto más que los podemos cotejar con su vida tan fiel y tan enmarcada en las dimensiones de la perfección. Y es donde encontramos la mayor coherencia entre lo que escribió y lo que vivió. Todas las manifestaciones de su vida eran ordinarias, nada sobresaliente en especial, nunca apariencias de milagros o cosas por el estilo. Vivió rodeado de la percepción común y corriente que se tenía de su persona. Entre la redacción de sus memorias y la culminación de su vocación terrena pasaron cerca de 8 años. ¿Hubo nuevas experiencias de sabor místico? No se puede dudar de que Dios haya intensificado su comunicación con don Miki. El padre Fernando Ortega lo había acompañado muy de cerca, salvo el tiempo en que se lo impidió una repentina gravedad. Pero cuando la superó, ya sobre los últimos días de su vida, le volvió a estar muy cercano, en especial por las noches, pues se iba a acompañarlo y a velar atendiéndolo en todo. Oraba con él, lo consolaba y también se edificaba con la paciencia inquebrantable de querido enfermo. Fue testigo de sus sufrimientos que se intensificaron sobremanera, según sus memorias. En el rostro amable de Jesús joven había visto una huella de tristeza por las cruces que le sobrevendrían. Ya en las últimas semanas su mente se embotaba con frecuencia. Pero podemos estar seguros que Dios no dejaba de comunicarse con él y él tampoco perdía su comunicación con Dios. En lo terrenal se extinguía una presencia educadora, asistencia salesiana con un secreto de juventud que vivió y compartió. Jesús sería el compañero de mi vida. Por intermedio de don Miki, Jesús lo fue para las generaciones juveniles que lo conocieron, admiraron y quisieron tanto en la deliciosa cercanía de su presencia, sonriente, callada y amigable.
Sin quererlo, don Mickey irradiaba una gran espiritualidad, una profunda unión con Dios, un espíritu de oración continuo. Los que lo conocimos, lo veíamos desde muy temprano, cuando llegaban a la meditación a las 5 de la mañana, salir de la oscuridad apenas iluminada por la lámpara del Santísimo. Él ya estaba en oración. ¿Quién sabe desde qué horas? Dicen que al arrodillarse delante del altar, apenas iniciaba el Padre Nuestro, quedaba absorto en Dios. Zapatoca, al rendirle homenaje de despedida, aspiró el aroma de su vida entregada a Dios y tomó conciencia de que había albergado sin saberlo a un salesiano santo de verdad, y empezó a sentirlo y a implorarlo como protector de la ciudad que había sido suya durante más de 20 años. En y desde el Camposanto de Zapatoca, los restos de don Mickey son y seguirán siendo, junto a los del padre Fernando Ortega, semilla salesiana y evocación de la presencia luminosa y sonriente de don Bosco para la ciudad que tanto amó. Somos miles los estudiantes que a través de los años tuvimos la fortuna de compartir y de conocer a don Mickey. También Zapatoca sintió, también por muchos años, la presencia de este santo varón, cuyo recuerdo está en el corazón de todos los zapatocas. Muchas gracias. Que el Eterno te ciñó, escucha la voz de alerta de los clarines, guerreros al combate, compañero, que nuestra casa